Buen día a todos, mi nombre es Daniela Oz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María. En esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema muy sugerente, lo que es la narración. En primer lugar, se trata de la acción y efecto de narrar, puede ser un cuento o una novela. Por otra parte, es sin duda la técnica fundamental dentro de la redacción periodística que predomina dentro del género noticioso. Cuando hablamos sobre los tipos de narración, se debe considerar los diversos tipos como los siguientes. Narración periodística. Se caracteriza por su contenido veraz y su finalidad es de informar cuando se comunique al público. Se trata de un periodismo informativo o de opinión, donde el periodista tiene prohibido narrar o relatar hechos ficticios al público. El periodista, en efecto, extrae su material de la realidad, no de la fantasía ni de la imaginación. La narración literaria. Esta es, en determinados aspectos, la que más se aproxima a la periodística. La narración literaria se caracteriza por ser una obra de imaginación. Los hechos que narran son ficticios, aunque no se puede dejar de lado que dichos hechos puedan inspirarse en la realidad. Narración histórica. Su nombre lo dice, se basa en narrar historias. Es el acto de transmitir relatos usando palabras o imágenes, habitualmente mediante la improvisación y recurriendo a distintos adornos estilísticos. La narración histórico-literaria. Su expresión más cabal es la novela histórica. Se debe distinguir de la narración histórica propiamente dicha, no literaria. Esta se trata de algún subgénero literario. Narración científica. Este tipo de narración aporta un contenido veraz y un tratamiento objetivo del tema. Su finalidad consiste en guardar memoria de determinados hechos para dejar constancia de los mismos y para que puedan ser analizados y procesados conforme a las necesidades del caso. Elementos de la narración. Dentro de la narración periodística podemos señalar 4 elementos, los cuales los siguientes 3 primeros son esenciales. Tales elementos son los personajes. Cuando hablamos sobre los personajes, no hay sucesos periodísticos sin ellos. Sin estos, por lo tanto, tampoco habrá narración periodística. El suceso periodístico es esencialmente humano e incluso social. La acción puede plantear un conflicto en consecuencia. El suceso puede resultar dramático. El conflicto consiste en el choque de determinados elementos que condicionan y aún pueden determinar el comportamiento de los personajes. El ambiente. Este tercer elemento siempre está presente en el suceso, al igual que los dos anteriores. Sin embargo, no siempre ha de estar presente en la narración. Cabe destacar que el ambiente en un suceso puede carecer de interés para el público y en consecuencia también para el periodista. El diálogo. A diferencia de los 3 anteriores, el diálogo es un elemento que puede faltar en el suceso. En efecto, muchos acontecimientos ocurren sin que sus protagonistas hablen. El diálogo no es un elemento esencial en el suceso, en tanto que éste puede producirse sin él. La técnica narrativa. Narrar supone el conocimiento de una técnica. El periodista, cualquiera que sea su especialidad, debe conocer esta técnica. En su vida profesional muchas veces tendrá que valerse de ella. La técnica narrativa es a grandes rasgos la misma en todos los tipos de narración antes mencionados. En cada caso se aplica de un modo distinto según el tipo específico de narración de que se trate. Principios básicos de la narración periodística. El primer principio básico de la narración periodística señala que este tipo de narración debe estar concebida y realizada en función del lector. Este tipo de narración es por definición esencialmente comunicativa más que expresiva. Cuando un periodista narra un suceso, su propósito consciente es informar al público los detalles de ese suceso, sus diversas implicaciones, sus características, en resumen, su valor como tal suceso. En algunos casos, este incluye la muy personal interpretación del suceso por el periodista.
El periodista no puede, prescindir de su público y al narrar tiene que hacerlo ineludiblemente, guiado por la necesidad de que sus lectores lo entiendan y de que el material de la lectura de que se sirve a estos les sea útil desde diversos puntos de vista. Dentro del marco de este principio básico, el periodista en tanto que narra debe tomar en cuenta un conjunto de aspectos para lograr el objeto que tal principio persigue. Algunos de ellos son los siguientes. Ley de interés. Es esencial que la narración periodística despierte desde el principio y mantenga en todo momento el interés del lector. Ley de curiosidad y la avidez. Esta pudiera confundirse con la anterior, no son lo mismo, sin embargo podríamos decir que son complementarias. No basta con despertar y mantener el interés del lector, es preciso también despertar su curiosidad y la avidez por saber más sobre lo leído. Principio de la veracidad y verosimilitud. La narración periodística debe ser veraz, en el sentido que debe de ceñirse a la verdad de los hechos. No está dado que el periodista tenga la facultad de inventar. Cabe destacar que no basta que la información sea verdadera, también debe parecerlo. Para ello, es necesario que el periodista sepa adecuar muy bien el lenguaje y demás recursos formales al contenido de su redacción. El proceso narrativo. El periodista realiza su trabajo a través de varias etapas. La primera de ellas es la observación o la recopilación de datos. Esta etapa puede cumplirse directamente cuando se trata de narración vivencial o indirectamente cuando se trata de narración de segunda mano. La segunda etapa del proceso narrativo es la jerarquización y selección de datos, de modo que al separar su narración del suceso tiene que jerarquizar los datos y detalles obtenidos y luego seleccionar los que deben aparecer en el relato. Finalmente, el periodista entra en la tercera etapa del proceso narrativo, que es la etapa de ejecución. Recopilados todos los datos y una vez jerarquizados y seleccionados, los que han de entrar en el relato, se procede a la redacción de este. La estructura narrativa. La narración periodística posee una estructura un tanto diferente a los otros tipos de narración. Esquema narrativo. La narración debe tener un comienzo o arranque destinado a dar una apretadísima síntesis, el resumen global de los hechos relatados. Es lo que suele llamarse encabezamiento. Después de este, la narración periodística desarrolla en detalles el suceso narrado, que se da entonces los datos referentes a los personajes y la acción incluidos dentro de esta, los posibles diálogos que se hayan producido y se precise dar a conocer. Es lo que suele llamarse el cuerpo de la narración. Aquí es preciso mantener el interés del lector en forma tal que no solo decaiga, sino que más bien aumente y provoque la curiosidad y la avidez por saber todo lo ocurrido. Los planos narrativos. La narración periodística no es el relato de un hecho, sino de varios que enlazados entre sí dan forma al suceso. Es la trama del suceso. Esta trama constituye una verdadera unidad, tanto en lo formal como en lo funcional. Recursos técnicos de la narración periodística. Es su tarea narrativa. El periodista dispone de diversas técnicas, sin embargo, tales recursos técnicos se aplican de un modo específico y peculiar. Dichos recursos técnicos son composición y montaje, la técnica del fundido o fusión elíptica, la técnica de la reiteración, el tiempo narrativo, la línea narrativa. ¿Quién narra? Lenguaje narrativo. Finalmente, el lenguaje narrativo es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Espero que hayan comprendido y les haya servido esta información. Muchas gracias.